tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a Vía V. Es miércoles 11 de mayo, sexto día de campaña electoral. Hoy volveremos a ocuparnos de ella, pero trataremos de hacerlo desde un punto de vista diferente. En unos minutos veremos la primera entrega de la particular visión que nuestro compañero Luis Pardo tiene de ese acto que tenía lugar ayer en Santiago de Compostela con la visita de Mariano Rajoy. Hablaremos de política, pero lo haremos también de inmigración, de las inquietantes propuestas que están haciendo algunas formaciones catalanas vinculadas directamente con la xenofobia y de esa decisión unilateral que hoy mismo tomaba Dinamarca, que decidía anular el Tratado de Schengen y restablecer las fronteras interiores, algo que ha sorprendido, por cierto, a toda la Unión Europea. Son solo asuntos que ponemos sobre la mesa porque estamos muy pendientes también de lo que ha sucedido en la localidad murciana de Lorca. Enseguida vamos a saber la última hora, pero antes les presento a las personas que nos acompañan esta noche, que son Julia de la Montaña, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos. Ernesto Sánchez Pombo, muy buenas noches. Buenas noches, Fernanda. Francisco Espiñera, muy buenas Hola, noches. buenas noches. Y Manuel Fernández Blanco, muy buenas noches. Buenas noches. Decía que nos vamos a ocupar de la campaña electoral como todos estos días en la portada de nuestro programa, pero la última hora, decía, nos va a llevar hasta Lorca, hasta la localidad murciana de Lorca. A las 7 de la tarde se producía una réplica de un primer terremoto que tenía lugar a las 5 y que finalmente y de momento se ha cobrado 10 víctimas mortales. A las 5 de la tarde el suelo ha temblado en Lorca durante 10 largos segundos. El pánico se adueñaba de los vecinos que salían a la calle asustados. Los daños son evidentes. El epicentro del movimiento sísmico de 4,5 grados de magnitud se ha registrado a 4 kilómetros de esta localidad murciana. Y cuando todavía no se habían recuperado del susto, de nuevo y esta vez con más intensidad, la tierra volvía a temblar. Tras la réplica de 5,2 en la escala Richter, 2 edificios del casco antiguo se han desplomado. Y lo peor, se confirmaban las primeras víctimas. Los fallecidos se habían refugiado en un comercio y cuando han salido a la calle les ha caído encima una cornisa. El terremoto ha provocado daños en viviendas particulares y también en edificios del patrimonio histórico como el Santuario de la Virgen de la Huerta. Los efectivos del Ayuntamiento de Lorca se han visto obligados a desalojar una residencia de ancianos y a esta hora se está evacuando a todos los enfermos del Hospital Méndez por daños en su estructura. Bueno, la verdad, llamativas imágenes de esos daños que ha provocado este terremoto que, como decíamos, tenía lugar a las 5 de la tarde, aunque posteriormente se produjo una réplica que al parecer es la que ha producido los daños mayores. Tenemos también testimonios de las personas que vivían esta situación y que vamos a escuchar ahora mismo. Lo he notado, todos se ha destruido. La casa, ¿cómo ha quedado? Pues mal, muy mal, la escalera se ha caído y es un piso que tiene 10 años. Voy, echa polvo. Está polvo. No, pero estábamos en la casa, yo estaba terminando de echar con lo que pilla, me he bajado y he empezado a temblar todo, a lidearse todas las paredes. Pues mira, está todo tirado por los suelos, está todo. Los cuadros, la mesa corrida con todo, un polvo de miedo. El temblor y cae todo de los pisos. Bueno, ha habido ya alguna reacción de carácter político. La ministra Carme Chacón ha sido una de las primeras en intervenir, que ha avanzado ya que se mandarán ayuda particular para tratar de solventar los graves desperfectos y las consecuencias de ese terremoto en Lorca. En primer lugar, quisiera expresar en nombre del Gobierno nuestras condolencias por los fallecidos en el terremoto de hoy en Lorca, decirles que ya hemos activado de forma urgente la unidad militar de emergencias, hemos enviado ya un oficial de enlace y está saliendo una unidad de escombros, una unidad de búsqueda y una unidad de maquinaria con el objetivo de cuanto antes saber cuál es la situación, poder ayudar en el resto de rescates y estamos hablando de brigadas que proceden tanto de Valencia como de Madrid. Más o menos unas 150 efectivos, pero sobre todo estamos en disposición de aumentarlos en tanto tengamos más información y por lo tanto sea necesario. El oficial de enlace ya está allí, están rápidamente saliendo las brigadas y sobre todo la unidad de búsqueda, la unidad de captura y la unidad de maquinaria hacia Lorca. Muchísimas gracias. Bueno, yo no sé si lo percibes, pero estaba como acongojada la ministra. Yo creo que ha sorprendido a todos, ¿no? Las imágenes son muy llamativas de esos desperfectos, Ernesto. Sí, son imágenes que parece que nunca te van a ocurrir aquí cerca, ¿no? Está prácticamente, yo no sé cómo ha quedado Lorca, pero bueno, lo vamos a saber en los próximos días, pero las primeras imágenes parece que son esos terremotos que vemos lejos, los coches todos aplastados y tal. Yo estuve viendo casi en directo cómo ocurrió
la tragedia esta, porque hay 10 muertos, esto ya es una tragedia, ¿no? En el momento de 10 muertos esto ya es una tragedia, y a mí me sorprendió muchísimo los daños que tienen prácticamente todos los edificios, es decir... Bueno, digamos que están desalojando un hospital, sí, están desalojando un hospital. ¿No? Bueno, yo creo que estas cosas nunca tenemos la sensación de que nos pueden ocurrir a nosotros. Te parece que hay otras tierras que tienen una mayor facilidad para los movimientos sísmicos. Yo siempre cuento que viví un terremoto de 4,9, 5, y donde no pasó absolutamente nada, pero siempre reconozco, y lo digo siempre, que yo creo que aún a día de hoy, y esto debió de ser hace 15 o 20 años, tengo el miedo metido en el cuerpo. Es decir, es una sensación de los terremotos tremenda. Los terremotos de la época del triángulo, del terremoto de Lugo, de Triacastela, y todas esas cosas, donde la gente, por cierto, estaba mucho a tratamiento psicológico, porque es que oían cualquier ruido y se ponían tal. Me da muchísima pena esta gente, y sobre todo, aparte me parece un drama que haya ya 10 muertos. Comentabas que siempre parece que no van a pasar estas cosas aquí, y curiosamente a raíz del incidente de México, en Fukushima se hablaba de que España era un país sismológicamente sensible, digamos, y que lo que sucedió en Japón con el terremoto y con el posterior incidente nuclear no iba a producirse en España. Parece que la naturaleza siempre da advertencias de que ojo, que no demos nada por sentado, ¿no, Manuel? Sí, yo creo que precisamente esa especie de seguridad de que aquí eso no ocurre le da todavía un carácter más traumático, ¿no? Porque nadie está preparado ni entra en su planificación subjetiva algo así, y por definición un trauma es que ocurre lo que no podía ocurrir. Aquello que no podía ocurrir ocurre. El avión que no puede caer cae, el tren que no puede descarrilar descarrila, o en este caso un acontecimiento geológico que además toca la seguridad fundamental de cada uno de nosotros, ¿no? Que es nuestra casa, allí donde nos sentimos como más seguros, el refugio, más protegidos, y justo va a tocar en la materialidad, ¿no? Este punto, ¿no? Y de hecho en las escenas se ve una desolación enorme, auténtica, en todos los entrevistados, en la medida en que además parece que ha tenido un carácter masivo. Bueno, decíamos que España en principio no es una zona sismológicamente muy activa, y otras zonas del planeta, caso de Japón, en la que efectivamente los mapas y los expertos se recogen que el movimiento de las placas tectónicas es muy activo, pero sí que hay zonas en España más sensibles que otras. Es el caso de esta zona de Murcia, en el que ya se han producido más incidentes de esta naturaleza, aunque probablemente con menos víctimas mortales como las de esta ocasión. No es la primera vez que ocurre algo así en Murcia. A mediados del pasado mes de marzo, un pequeño temblor sacudía también Lorca. Pero fue en enero de 2005 cuando otro terremoto, esta vez algo más intenso de 4,8 grados, provocó cuantiosos daños. Hasta 1 millar de viviendas resultaron afectadas. El mayor se produjo en 1999 y superó los 5 grados de magnitud. Es una zona bien conocida como zona activa. Son terremotos muy superficiales y efectivamente pues pueden causar daños en estructuras cercanas. Bueno, apuntamos esta posibilidad, Ernesto, el experto en terremotos, lo apuntaba antes de empezar, que probablemente los daños tengan que ver con la localización de ese epicentro, que parece que estaba muy en la superficie, lo que pero provoca... déjame que cuente que soy tan poquito experto, me decía García Manuel cuando decía, es que nunca creemos estas cosas. Mira, yo viví, desgraciadamente, varios terremotos, ¿no? Yo vivía en Lugo, la época aquella, de 3 no sé cuánto, 2 no sé qué, 4 y pico... Y siempre decía, no, es que hay que ponerse debajo de la puerta, debajo de una mesa. Bueno, cuando llegó el terremoto de 5, ese de 4,9, yo me quedé exactamente como una estatua. Me quedé clavado a la espera a ver qué pasaba si se llega a caer la casa, o sea que nunca estamos preparados para estas cosas. No sé de terremotos, pero sí es cierto que cuanto más hacia la superficie esté, evidentemente más daños hace. Y un terremoto de 5 grados en la escala Richter, si está a una profundidad superior a, pues a lo mejor el que estuvo hoy, pues prácticamente no se percibe, ¿no? Y después yo también creo otra cosa, yo también creo que las construcciones, bueno, pues a lo mejor son construcciones que no se corresponden a la época en la que ya empezamos a ser un poco previsores respecto a los terremotos, ¿no? Julia. No, yo justo quería comentar eso, ¿no? Que viendo las imágenes te das un poco cuenta de la fragilidad de esas estructuras, ¿no? Incluso pues lo que se comentaba, el desalojo del hospital.
Pienso que es importante la rapidez con la que ahora en estos momentos se dé respuesta a todas las necesidades de atención a esa gente, pues como bien comentabas, Manuel, pues se han quedado sin casa, que de repente te encuentras en la calle, que has perdido absolutamente todo, ¿no? Y incluso a veces yo creo que se necesitará también ayuda, en algunos casos, ayuda psicológica para vencer esos miedos, ¿no?, de la gente que ha pasado por esta situación. Yo hoy, justo con esta noticia que surgió de que se había previsto, una persona decía que iba a haber un terremoto en Roma, volvieron a poner las imágenes de Japón y me quedé impactada de viendo en una oficina, debajo de un dintel de la puerta, a unas personas, y en ese momento cómo se caía todo el techo, ¿no? Yo creo que esa imagen, cuando has vivir esa situación, pues que yo creo que se necesitarán ayuda, ¿no? Bueno, estaremos pendientes de lo que suceda en Lorca en los próximos minutos. Todo lo que vaya sucediendo se lo iremos contando hasta las 11 de la noche, que terminará Vía V, así que no se preocupen, que como decía, lo que pase se lo contaremos. Estamos en campaña electoral, por si no lo recordaban, 6º día de campaña electoral en concreto. Ayer estaba aquí Mariano Rajoy en un mitin en Santiago de Compostela, se lo contábamos en el programa de ayer, pero también estaba una persona que es nuestro compañero Luis Pardo, y hizo su particular crónica de lo que ayer sucedió, que hemos bautizado como Voto a Bríos. Voto a Bríos. Martes 10 de mayo, Mariano Rajoy y Alberto Núñez Feijóo llegan a Santiago para apoyar al candidato del PP a la alcaldía, Gerardo Conde-Roa, convertido, por obra y gracia de la campaña, en Xerar, como Piqué. Nuestra intención es recoger en esta papeleta gigante las demandas concretas de los ciudadanos de Santiago y trasladárselas a Conde-Roa, por si resulta elegido alcalde, para que las tenga en cuenta. Vamos a ello. ¿Tiene alguna petición en concreto que le gustaría hacer al que saliese próximo alcalde? Que fueran más honestos. ¿Me lo escribe aquí? No. Más honestos. Más honestos. Y cumplidores de sus palabras. Buenas tardes, ¿nos atendería un segundo? ¿Pasas? ¿Pero pasas de la tele o pasas de la política? ¿De qué pasa? Esto de aquí. Mir nichts verstehen, nur alemán. Lo que yo decía. Es una pena que no estén empadronados aquí. Pues un alcalde se mellora a ciudad, mellora o benestar do pueblo e ben para todos. En qué? Bueno, na salud, en todo. Pedimos entón que mellore a atención sanitaria. Anímase a escribir yo aquí. Bueno, eu non sei moito. Pues escribo eu. Tenemos dos y ya lo estoy emborronando. En fin, a ver si consigo que alguien escriba algo. ¿Por qué? ¿Tú qué crees que deberes tiene que hacer el próximo alcalde de Santiago, sea el que sea? Los autobuses, por ejemplo. ¿Qué les pasa a los autobuses? Pues que precisamente donde yo vivo tenemos uno cada hora. ¿Dónde vives tú? Calle Santas Mariñas. ¿Me aguantas esto? Uno cada hora. Y los prehistóricos, los que nos quedaron sin ir para Cuba. Estrada, ¿verdad? Claro, sí, se entiende perfectamente. A ver si luego me van a decir que no me cumplen las peticiones porque no me entienden la letra. La pirámide. Se nos escacharran los niños continuamente. ¿Por qué? Corta. ¿Qué habría que hacerle entonces? Quitarla. A ver, ¿quitamos la pirámide? Sí. ¿Qué le pediríais al alcalde? Que sea otra pirámide. ¿Otra pirámide? Sí. ¿Otra pirámide? Pues otra pirámide. Por exemplo, para que ti te plantearas votar yo PP, que terían que facer? Que yo pedimos, Eu tiña que volver a nacer outra vez. El paro. El paro. Que la gente tenga trabajo. Nos acaban de decir de un chico que se tiene que ir de aquí porque no encuentra trabajo. Se tiene que ir de Santiago. Gente preparada que no encuentra trabajo. Que no se lo dan. Vale. No se lo dan, aunque haya trabajo, porque lo tiene que haber. E era así, non? Eliminar barreiras arquitectónicas. O que tú vexes. Non, o que dixo vostede. Vale. Que pensa vostede que sería o primeiro que ten que amañar o que saia alcalde? Para min que arreglen na rúa San Pedro. Está chea de baches, acaban de arreglar, non? A ver, aguantareme un micro mentre anda, porque é que se teño que escribir andar e aguantar o micro non dou. Guarda un segundinho. Sí, ordenar o tráfico moito tamén. O tráfico. O tráfico é máis importante que a rúa San Pedro ou é máis importante? Que calle poñemos de primeira? Eu a rúa San Pedro porque paso por ali todos os días. Xa. Está moi mal aparcar en Santiago. No centro sí. Sí, ahí va toda una lista de deberes. Si lo soluciona el que salga alcalde, ya se puede decir que habrá cumplido esta legislatura. Ahora tenemos que llevárselo al mitin a Gerardo Conde-Roa, ou Xerar.
vamos a saber qué ha dicho Conderroa de todas esas peticiones que ha ido recogiendo nuestro compañero Luis Pardo. Yo no sé si los ciudadanos están convencidos de que las cosas que necesitan de verdad están en condiciones de cumplir a los alcaldes. Hay una cierta incredulidad ya en la capacidad que los políticos tienen. Hombre, yo después de 6 días de campaña a pie de calle, no tanto como el admirado Luis Pardo, que la verdad es que cada día lo hace mejor, de verdad que yo lo que noto es la sensación de que la gente tiene muchísima memoria, ¿no? Y antes de venir para aquí pasaba por un acto de un candidato a La Coruña y acabó allí de prometer todo lo que tenía que prometer para el día, y una madre se levantó y le dijo: mire, sí, pero usted ya vino aquí hace 4 años y dijo que iba a poner unas canastas y todavía las estamos esperando, y le armaron allí pues el correspondiente revuelo, pues las familias, toda la gente que estaban allí. Yo creo que la gente es muy sensata, ¿no? Al final, ¿de qué están hablando? De empleo, de paro, de mejorar un poco el bienestar, de tráfico, los problemas que hay en todas las ciudades, y que año tras año pues estamos viendo que los políticos nos siguen prometiendo cada uno una cosa y al final cada 4 años volvemos a estar hablando un poco de lo mismo, ¿no? Entonces, no sé si los políticos hacen programas electorales o cartas a los Reyes Magos, porque yo creo que si repasáramos todos y cada uno de los compromisos de cada uno de los candidatos hace 4 años, nos encontraríamos un porcentaje de incumplimientos muy, muy alto, ¿no? Son a lo mejor más deseos que posibilidad de hacerlos efectivos, ¿o no? Sí, deseos con un cálculo electoral, ¿no? Yo creo que el problema ético es que muchas de esas promesas saben de partida que son irrealizables, ¿no? Lo que ocurre es que el cálculo es que si no prometen eso, van a pasar por gente que no da un modelo adecuado de ciudad, de gestión, etcétera. Se acumula una decepción, pero sin embargo eso no pasa a un precio político demasiado elevado. Claro. Yo creo que esta es la cuestión. La desafección es el precio político. Yo no sé si recordáis alguna propuesta extravagante. Alguna propuesta extravagante. Para llevarnos la contraria tengo otra opinión de los políticos. Yo creo que los políticos trabajan por objetivos. Yo creo que trabajan por objetivos. No, pero estos vienen de manual, ¿eh? No, pero por eso deja que despegue. Entonces trabajan por objetivos. Entonces el objetivo de ellos es permanecer 4 años más. Y para permanecer 4 años más, pero esto se repite en las municipales, en las autonómicas, en las generales, en las europeas y en lo que sea. Es decir, ellos tienen el objetivo, hay directivos de empresas que tienen objetivos de tener unos beneficios o tener o incrementar la producción. Bueno, pues ellos tienen un objetivo que es estar 4 años. Para eso hacen una oferta, como te la hace el supermercado. Lo que ocurre es que tú vas al supermercado, compras y la oferta es la que te han hecho, y en la clase política la oferta, como estaba hecha en función de esos 4 años, nunca se cumple. Es decir, ni el 50 ni el 25% de los programas electorales, pero de ningún programa electoral se cumple. Nunca, pero en ninguna elección se puede cumplir. Y además, fijaos por qué no se cumple. Porque siempre hay alguien que dice: y he cumplido, y saca una cosa o saca 2. Los programas electorales tienen 200. Te dicen que están las obras hechas y todavía no han empezado. ¿Te recuerdas alguna propuesta extravagante? Hombre, yo recuerdo miles. O sea, te puedo decir, por ejemplo, que hace 4 años se propuso hacer una pista de esquí en Penamoa, estilo Xanadu. Por poner un ejemplo, ¿no? En Penamoa, las afueras de La Coruña, un poblado chabolista que iba a desaparecer en aquellos momentos, y se propuso hacer un gran complejo comercial cuyo elemento estrella sería una pista de esquí estilo Xanadu. Pero es que no solo eso, quiero decir, ayer por ejemplo en La Coruña se propuso crear una gran sala virtual de una especie de gran... No acabé de entender muy bien qué pretendía el candidato del Partido Popular. La idea es muy buena, pero quiero decir, en una época de crisis, pues si de verdad no cuesta dinero, pues parece una buena idea, ¿no? Pero se trata de hacer pues una especie de salón de demostración hay muchas empresas, sobre todo en Canadá, es un país que es puntero en el tema de las demostraciones de videojuegos y todas estas cosas. Es un negocio que ahora mismo parece ser que es la primera industria de ocio, ha superado ya el cine en cuanto a comercialización y a derechos, y la verdad es que, pero bueno, yo de estas te puedo contar 1000, ¿eh? O sea, pero por eso, Fran, porque es que dan por objetivos. Sí. No, pero yo creo que el objetivo de ellos es 4 años, para lo cual prometen lo que yo me comprometo a hacer una pieza sobre esas promesas antes de que acabe Solo por acabar, tenemos un compañero, Manuel Cheda, que la sigue diariamente y solo tienes que ver un poco lo que están haciendo, ¿no? Pero yo creo que ellos creen que nos engañan, pero yo creo que, te estoy diciendo, una señora con algo tan sencillo, Flor, una vecina de Los Castros, que además yo la conozco, llegó y le dijo: mire, que usted vino aquí hace 4 años y dijo que nos iba a poner unas canastas, algo tan sencillo como unas canastas, un ferro, una tabla, no tiene más, quiero decir, que tampoco cuesta dinero, o sea, no es un problema la licencia la tiene que dar el ayuntamiento, o sea, no tiene más complicación. Y llegó allí y el hombre estaba prometiendo la ciudad del mar, el tal, no sé qué, y le dijo: sí, pero usted no
trajo las canastas, ¿no? Y eso, sobre todo en la política de pueblo, la de pueblo me refiero en el sentido de la pequeña, la más cercana, no me refiero en sí, cuanto se apunta, claro, la gente se acuerda de todas esas cosas, ¿no? Y de todos modos no nos engañan porque ellos cumplen su objetivo, que es estar ahí volver, otros 4 años. Regresar. Vamos a ver, si me permite, Julia, damos a la vuelta. Vamos a ver en qué quedó ese propósito de Luis Pardo de trasladarle directamente, en este caso, al candidato a la alcaldía de Santiago por el Partido Popular, esas peticiones que fue recogiendo por la calle entre los vecinos de Santiago. Voto Abril. Llegamos al multiusos Dosar. 300 personas cenarán esta noche con Rajoy, con Feijóo y con Conde Roa a 12 euros el plato. Aquí es donde el Obradoiro se está jugando el ascenso a la Liga ACB. ¿Querrá también Conde Roa jugarse aquí el ascenso a alcalde? Vamos a ver. ¿Puedo quedármelo? Sí, yo lo que quiero además es que lo abras y veas lo que hay dentro. Bueno, vale, perfecto. Porque ahí vienen los deberes. A ver si puedes con todo. Doy mi voto a la candidatura presentada por el Partido Popular. Pero para que eso pase, pero los vecinos de Santiago nos han hecho todas estas peticiones. Entonces, que fuesen más honestos y cumplidores. ¿Me entiende la letra y eso que es de médico? Perfecto. Nada, me parece muy bien. Totalmente de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, que sois poco honestos y cumplidores. Tenéis que ser más. No, lo que pasa es que, en fin, la honestidad no tiene lo mismo que no tiene que ver con la honradez. Ya. Por eso digo que seremos muy honestos y también honrados. Las dos cosas. Las dos cosas. Vale. Nos han pedido que se mejore la atención sanitaria. Yo creo que lo que se puede hacer desde luego es, en principio, no meterse con los profesionales sanitarios, tratar de que las administraciones públicas apoyen al hospital clínico y a la Facultad de Medicina, ¿no? En la calle La Estrada, al lado de Hipercor, que nos dicen que pasa un buscadora y de los malos. Sí se puede mejorar el transporte urbano, se pueden aumentar las frecuencias, hacer los autobuses más pequeños. ¿Y se puede poner más de un buscadora en esa zona o no? Pues debería, la frecuencia desde luego debería intentarse que fuese mayor. Ahora viene lo difícil. Bien. ¿Te das cuenta de la pirámide del Parque de Fontiña? Perfectamente. Las madres quieren quitarla. Los niños quieren otra porque una sola no les llega para darse golpes contra ella. Hombre, a las madres hay que hacerles mucho caso, porque es que desde luego nadie mejor que ellas conoce lo que es bueno para los niños. Claro, y los niños no votan, entonces. Y además, como los niños no votan, efectivamente, pues desde luego lo que las madres digan, ¿no? Ahora bien, también es cierto que un chaval disfrutando es algo que no tiene precio. Con lo cual trataremos de contentar a unos y otros. Ejemplo de gestión política. Esto ya es más complicado. ¿Cómo se arregla el paro? ¿Cómo se arregla el paro? Eso ya sí que es más complicado. Si lo sabes, díselo al señor Feijóo y al señor Rajoy, de paso. Sí, no, quien había que decirse era al señor Zapatero. Bueno, el tráfico, que en el centro no hay quien aparte. Desde luego lo que sí se puede hacer es ordenar mejor la circulación. Yo es que tengo una preocupación por encima de todo, porque yo he visto que en los carteles de campaña ahora es Xerar, como Piqué. No. Pero sin embargo, luego Piqué es CR11. ¿Y qué es con se pronuncia así, todo igual, ¿no? Xerar y luego CR11. ¿Eso es para contentar a votantes del Madrid y votantes del Barça o es que no los definimos? No, yo me defino. No conozco, ninguna liga en la que el que quede primero no sea campeón. Y nosotros ya quedamos primeros en el pasado campeonato del 2007 y sin embargo nos robaron el partido. Bueno, no me seas Mourinho, ¿eh? No me seas Mourinho. No haré como Mourinho, pero es la realidad. Bueno, por si las cosas van bien, el 22 de mayo esto hay que guardarlo y cumplirlo. Pues, ¿puedo quedármelo? Por supuesto, es para eso. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. La verdad es que me hace muchísima ilusión. Si lo quieres sacar en el meeting, nosotros encantados, ¿eh? Hombre, yo lo sacaría con mucho gusto. Lo que pasa es que a lo mejor lo confundirían con los incumplimientos de Bugallo, y entonces no quiero aprovechar esto para hacer política. A lo mejor no, porque como está con mi letra, que es un poco rara, y el señor Rajoy a veces tiene problema incluso para entender la suya. No, el único problema es que si alguno ve que está escrito con tu letra, que tome nota y pueda haber algún problema. Gracias, Xerar. No. Y suerte. Nos vamos. Nuestro reto está conseguido. Y total, estos que acaban de llegar no son candidatos a nada. Bueno, aquí hasta el 22 de mayo tendremos a Luis Pardo persiguiendo a otros candidatos a alcaldías diferentes, pero nos quedamos perplejos todos con esa diferenciación que hacía el señor Conde Roa entre honestidad y honradez. Nosotros pensamos que eran sinónimos, pero debe tener alguna clave que se nos escapa, ¿no? Sí, él parece que concibe la posibilidad de ser honesto sin ser honrado. Tal vez es una fórmula que en su partido tiene
prédica, ¿no? Porque parece que muchos candidatos pueden estar encausados por corrupción, es decir, que son honestos y honrados. Son honestos y honrados. No pueden no ser honrados, al parecer, pero ser honestos. El código ético del Partido Popular habla mucho de honradez y de honestidad y dice que no se permitirán ciertas prácticas. Entonces, yo entiendo que te estás refiriendo al inefable Camps, al señor de los trajes, al señor de la elegancia. Pero tiene que ver con lo que antes comentábamos, ¿no? Cómo, a pesar de que las promesas políticas no se creen, los que las hacen obtienen una adhesión a veces, ¿no? Yo creo que la respuesta a eso es que lo que menos cuenta son las promesas y los programas, y que hay una identificación a quien las hace, es decir, incluso al carácter de quien las hace. Si los corruptos ganan por mayoría absoluta, y suele ser bastante frecuente. En el caso de Valencia creo que se va a confirmar esa impresión. Pero no pasó solo allí, pasó con Gil en Marbella, siempre hay un deje populista. La pregunta es ¿por qué los corruptos ganan por mayoría absoluta? No hay otra respuesta de que hay una identificación con el corrupto, de que yo en realidad quisiera ser como él. Y a veces cuando se hacen comentarios anónimos, por ejemplo, a noticias de este tipo en internet y demás, cuando la gente no tiene que comprometer su identidad, ¿no? No tiene que comprometer su identidad, cuando realmente habla lo real que habita en el sujeto. Hay elogios a ese tipo de prácticas. O sea, que todo el mundo quiere ser Roca, el de Marbella. Quiere ser Roca, o quiere ser Berlusconi. O quiere ser Berlusconi. Entonces, me parece que hay una semblantización, el semblante de la política, y luego una identificación. O bien, cuando no llegan a extremos, bueno, tan deshonestos pero honrados, puede haber una identificación a la personalidad misma, ¿no? Yo escuchaba a una mujer hace poco en el aeropuerto mientras esperaba que la candidata ideal era Esperanza Aguirre, porque decía lo que pensaba. Se valora eso. Pero me permites que es que a mí me parece el debate que ha abierto Manolo, me parece un debate interesantísimo en este momento de por qué ganan los corruptos. Yo creo que hay siempre un poco idealizado, todos quisiéramos tener un Miró efectivamente en nuestro cuarto de baño, aunque no lo reconozcamos, pero por otros métodos, ¿no? Yo, desde luego estoy dispuesto a tener un Miró en el cuarto de baño, no por el mismo método que Roca ni por el método de llevar los trajes de Camps. Pero es que hemos caído, y lo hemos hablado aquí, Fernanda, hemos caído en una trampa, estamos cayendo en una trampa y no estamos exigiendo responsabilidades. ¿Quiénes son los primeros que defienden a los corruptos y los primeros que sacan el pecho por cualquier corrupto en el momento en que se les pone en el momento en que se pone mínimamente en duda? Los propios partidos políticos. Es decir, ¿quién saca el pecho por Camps? Mariano Rajoy, González Pons, Soraya Sáenz de Santa María. ¿Quién saca el pecho por el tránsfuga de Melilla, del PSOE, el candidato del PSOE en Melilla, que está imputado por nada menos que por malversación de fondos, no sé qué, y con votos, de comprar votos y tal? Hernando, uno de los responsables del PSOE, que va allí a presentar y dice: tú eres honrado, hombre, tú eres honrado, lo que pasa es que son malos y se portan mal contigo. Con Chávez ahora mismo. Entonces, yo creo que hemos entrado en una trampa peligrosísima, porque claro, el señor que está viendo la televisión, o el señor que está leyendo un periódico, el señor que se está informando y dice: Camps es un señor que ha recibido unos trajes, no sé cuántas cosas más, unos tratos de favor, a cambio de hacer unas adjudicaciones, a cambio de esto de mi querido amigo, mi amigo del alma. E inmediatamente ve a los responsables de su partido decir: no, señor Camps es un tipo estupendo, es nuestro gran baluarte y tal. Entonces la gente dice: hombre, pues si Mariano me dice que Camps es un tipo extraordinario, yo no tengo por qué. Digo Mariano y no digo Zapatero, porque no vi a Zapatero defender a ningún corrupto, pero vi a gente del PSOE defender corruptos. Pero tú que tienes un poco más de experiencia que yo en esto, solo quería hacerte una pregunta, porque a lo mejor es que yo soy... en estas cosas yo creo que la gente lo tiene bastante... Fran, si me estás llamando mayor... Es decir, si me estás llamando mayor... Pero yo tengo un recuerdo de cuando fue la época toda del final del felipismo, ¿no? Que también había toda esta misma dinámica. Recuerdo el escándalo del hermano de Juan Guerra, que por cierto ha vuelto de Juan Guerra, el hermano de Alfonso Guerra, todas estas cosas y tal. Y la gente en el fondo lo que valoraba no era tanto que esa gente que estaba un poco alrededor pues pudiera estar trincando
diciéndolo vulgarmente, sino el hecho de que lo que se había agotado de verdad era el proyecto político y lo que había era una situación de paro, que es un poco lo que está pasando ahora otra vez, ¿no? Y entonces la gente antepone lo que es su prioridad, que es que necesita comer, a los problemas que tiene la casta política, que además no los van a arreglar nunca, o todos los que tenemos un poco más de practicidad damos por hecho que no los van a arreglar nunca, porque nunca va a haber limitación de mandatos, nunca se van a permitir comisiones de investigación, sea de lo que sea, nunca se le va a dar voz a la ciudadanía fuera de los plenos, y si a lo mejor el problema no está en que, pues eso, falta pues a lo mejor una voz rompedora, como fue a lo mejor en su momento pues en otros países, o como ha pasado ahora en Inglaterra, con un desafortunado resultado por culpa de la crisis, con el tema de los liberales, ¿no? Que han intentado cambiar el sistema, sí. Porque yo la percepción que tengo es que la gente analiza las cosas en función del momento en el que está, es decir, en aquella ocasión yo creo que fueron los grandes escándalos lo que habían echado al felipismo, fueron los grandes escándalos, la corrupción, Pilar Miró, ¿recordáis? La del BOE, sí, un síntoma de un final de una época. Julia, en este tema, por ejemplo, yo viendo desde Orense, ¿no?, que es una provincia donde evidentemente peculiar. No solo peculiar, sino que estamos sufriendo pues estas situaciones donde se observa en la ciudadanía que hay un voto cautivo. Es decir, yo no puedo pensar que la gente esté de acuerdo con que los políticos no sean honestos o no exigirles su cuota de responsabilidad. Pero en muchos casos, en la situación que tú estabas comentando de que estamos en una situación sin trabajo, mucha gente, porque le den un trabajo a un hijo, y ahora ya me centro quizás pues en la situación de la Diputación de Orense, donde hay una cantidad ingente de trabajadores metidos a dedo a través del presidente de la Diputación, esa gente tiene el voto cautivo, le debe esa colocación a su hijo. Por tanto, en el fondo después esta gente lo que ve es que la corrupción a ellos les sale rentable, porque decía Ernesto, y yo estoy totalmente de acuerdo, ese objetivo es mantenerse en el poder otros 4 años. Bueno, tenemos que ir a la publicidad unos minutos, como decía, seguiremos hablando de campaña electoral a la vuelta, pero seguimos pendientes también de Lorca, así que si hay alguna novedad a la vuelta se lo contamos. Sobre las 10 de la noche, seguimos en directo en Vía V, y como estamos en directo estamos pendientes de la última hora de ese terremoto con muy graves consecuencias que ha tenido lugar en la localidad murciana de Lorca. Nos llegan imágenes de ese desalojo que se producía en uno de los hospitales de la localidad, un hospital que, como decía, está siendo evacuado como consecuencia de los daños estructurales que al parecer tiene el edificio. La última hora nos confirma que se ha constituido un gabinete de crisis presidido por el ministro de Fomento, por José Blanco, que ha abandonado la campaña electoral, un gabinete de crisis integrado por representantes, lógicamente, del Ministerio de Fomento, por AENA, por Renfe, la Dirección General de Tráfico y ADIF. Estamos viendo esas imágenes de ese desalojo. Llamativo el hecho de que se tenga que desalojar un hospital, ¿no? Bueno, yo decía que no sé qué os parece la reacción inmediata que ha tenido el ministro de Fomento, o si también hay que interpretarlo con otras claves, Julia. Yo creo que en este momento hay que interpretarlo como una respuesta muy rápida a una situación que en este momento es impredecible, que yo creo que lo más importante es darle salida a las necesidades en esa localidad, ¿no? Por lo que estamos oyendo, pues da la impresión de que la magnitud del terremoto pues parece que es mayor de lo que en un principio podríamos pensar, ¿no?, para que se haya movilizado tal cantidad de medios, y yo creo que no se debe de interpretar como una campaña, es decir, como algo relacionado con la campaña electoral, ¿no? Hombre, yo creo que evidentemente en estas alturas de la fiesta todo es campaña electoral, pero es de agradecer que por lo menos los políticos tengan un poquito de sensibilidad y se pongan automáticamente manos a la obra cuando hay personas sufriendo. Quiero decir, o sea, una catástrofe con 10 muertos y con los problemas logísticos que, a tenor de los componentes que has dicho del gabinete de emergencia, debe haber bastantes daños, pues sobre todo en toda la red de infraestructuras. Yo me imagino que necesita la mayor estrategia controlada que pueda haber, ¿no? Que todo el mundo tenga que esté coordinado, que para que lleguen en tiempo y forma tanto la gente que tiene que ocuparse pues de las emergencias como la gente, los alimentos, agua, porque en este tipo de catástrofes lo que estamos acostumbrados a ver por ahí adelante pues es eso, ¿no?
porque automáticamente una cosa lleva aparejada a la otra, enfermedades, problemas de salubridad, y cuanto antes se reaccione y antes se puedan corregir estos desperfectos. Hay esa sensación de desamparo que siempre se tiene, ¿no? Las imágenes la verdad es que son son estremecedoras, sí. Pero hay esa sensación de desamparo que siempre se tiene, que los gallegos lo sabemos muy bien, porque con la catástrofe del Prestige es que teníamos una sensación de que no mandaba nadie, de que no sabíamos quién tenía, y yo creo que es importante. Es cierto que estamos en campaña electoral, pero yo ahí sí que no tengo la menor duda de que probablemente si no hubiese campaña se hubiese hecho lo mismo. Incluso la cara de la propia ministra, ¿no? Cuando hizo esa primera intervención. La cara y estaba como con la voz temblorosa. A mí la primera reflexión que se me viene a la cabeza es que listo es Pepe Blanco, que se pone de árbitro entre Rubalcaba y Chacón, porque lo normal es que se pegaran. El ministro del Interior son los que tienen competencias, y la ministra de Defensa, que es la que va a tener que... Pero es por infraestructuras, porque lo que decías tú tiene razón, es decir, que probablemente hay infraestructuras que están tocadas. Me imagino que vienes del tren, todas estas cosas. Jerárquicamente, el jefe Rubalcaba, que es el primer vicepresidente. Yo no sé si en estos momentos de incertidumbre en el que se producen momentos como los que estamos viviendo, la gente busca un referente, un líder, digamos, alguien que tome las decisiones. Sí, porque es un momento de ruptura de la seguridad fundamental de cada uno. Estamos acostumbrados a que las cosas funcionen, a que en un hospital tenemos una atención, pero por ejemplo el caso del hospital, ¿no? Que el lugar al donde uno tiene que acudir por una situación de fragilidad de su salud física, si en ese lugar de amparo uno tiene una vivencia de desamparo, eso se reduplica. Entre otras cosas por la situación de precariedad, de ausencia de plenitud de fortaleza que están las personas ingresadas debido a su patología, su enfermedad, o acaban de salir de una operación quirúrgica, etcétera. Con lo cual el sentimiento de desamparos es doble, ¿no? Y yo creo que de todos modos una primera reflexión a mí se me impone, ¿no? Que tenemos la enorme suerte de vivir en el primer mundo. Claro. Es cierto que esto es un desastre de una magnitud importante, pero la capacidad de respuesta en términos de buscar a los posibles supervivientes que todavía pueden quedar tal vez entre los escombros, de atender a los heridos tanto en el plano psíquico como físico, el cubrir sus necesidades más elementales, yo creo que en un país como el nuestro están plenamente garantizadas con una rapidez y una celeridad como estamos viendo, ¿no? Y eso contribuye a reconstituir un poco esa seguridad fundamental rota, ¿no? Bueno, el terremoto de Lorca está interrumpiendo el programa que teníamos previsto para esta noche, pero es las ventajas de los programas en directo que podemos ir contándoles todo lo que sucede en el momento en el que sucede. Seguimos hablando de campaña electoral, hablamos casi siempre, y la mayor parte de los discursos están centrados en los partidos mayoritarios, los que tienen la representación en los órganos que representan a los ciudadanos, pero hay otras formaciones políticas que aspiran a colarse, en este caso en los ayuntamientos. Casi ninguno tiene éxito, pero a nosotros también nos interesan sus discursos. Es el caso de una formación pequeñita de la ciudad de Ourense que se llama Democracia Orensana. Dice el candidato de Democracia Urensana que los grandes partidos lo ningunean, aunque sospecha que en realidad no lo quieren como compañero de corporación. Ellos saben que si yo entro ahí les va a caer una cruz, ellos saben que yo no soy como ellos. A priori parece difícil que una formación local pueda colarse entre los partidos mayoritarios. Su presupuesto, apenas 6.000 euros, es irrisorio frente a otras cantidades. 300.000 euros es lo que viene gastando un partido de estos de fuertes en Orense ciudad. La campaña de esta formación se basa en el buzoneo. Es el método más barato para dar a conocer un programa que tiene como pilar fundamental la democracia total. ¿Quién debería decir si les están partidos o no? ¿El alcalde? No, debería ser el pueblo. Entonces yo creo que se debería hacer una votación y el pueblo debería decir, ¿quiere usted que sus impuestos vayan para los jugadores del Club Deportivo Orense, Club Orense Baloncesto? Esa es la democracia total. Que la gente tome la decisión en casi todo. Y aviso para navegantes de pactos, ni se habla. Cualquier acuerdo tiene que cumplir una norma básica. Si alguno de ellos realmente se atreve a enviar dinero para Orense y dejar de discriminarlo, nosotros podríamos ir a la balanza a un sitio u otro, pero bueno, tenemos que ver quién va a ayudar más a Orense. Porque el poder de los pequeños muchas veces está en hacia dónde mueven la balanza.
Bueno, la posibilidad de que se cuelen ese tipo de formaciones, en este caso en los ayuntamientos, es remotísima, sobre todo si incorporamos propuestas como la que está ventilando el Partido Popular, que promueve que gobierne la lista más votada, ¿no, Frank? Yo quería hacer un apunte antes de seguir con este tema, con el tema de la corrupción, ¿no? Que si nos fijamos y se analiza un poco en detalle, los casos de corrupción suelen estar aparejados a gobiernos que llevan mucho tiempo en el poder. Claro. Generalmente siempre más de una legislatura, no suele aparecer nunca en la primera legislatura, y eso tiene bastante que ver con lo que hablábamos antes de reformular el sistema democrático. Por lo que dices de los partidos curiosos, pues la verdad es que esta campaña electoral para mí está siendo sorprendente el número de fuerzas que están apareciendo, porque el caso este concreto no lo conocía, de Democracia Orensana, pero por ejemplo en el área de Coruña nos encontramos con ayuntamientos como Cambre, donde hay hasta 8 partidos con posibilidades reales de entrar en la corporación municipal. Hay el caso de uno de aquí de Coruña que se compromete a sortear. Sí, sorteo político, se presenta en La Coruña, Bergondo, y creo que Santiago también, y en algún sitio más. Es un movimiento que a nivel de toda España, que forma parte de esos que están surgiendo críticos con el estado actual de la democracia española, que cuestionan bastante todo este tipo de problemas, y sortea directamente, si se comprometen a que si salen elegidos, entre la gente que participe en un sorteo, pues le adjudicarían el acta para concejal, que además en el caso de La Coruña pues parece ser que está bastante bien remunerada. Bueno, enseguida te escucho, Julia, pero quería daros más datos de lo que está pasando en Lorca. Es el mayor número de víctimas, de momento 10, como les contábamos, que ha causado un terremoto desde el año 1956. Decíamos que fue el que se produjo el 20 de abril del año 56. En aquel momento fallecieron 12 personas, más de 70 resultaron heridas y medio millar de edificios se derrumbaron a causa de los violentos temblores de tierra que afectaron a varios pueblos de Granada, en especial Albolote y Atarfe. El último seísmo con víctimas tenía lugar el 28 de febrero del año 69, ni más ni menos, en la costa de Huelva, y en este caso costó la vida a 4 personas, pero en aquella ocasión fue por crisis cardíacas, que es una de las consecuencias que también, bueno, denotan un poco el estado de nerviosismo y de angustia que se puede padecer en un momento como este, ¿no, Manuel? Es que se te cae, bueno, es una estupidez lo que voy a decir, pero es cierto, se te cae el mundo encima. Sí, claro. Es que no tienes yo recuerdo siempre, y además lo utilizo muchas veces, que en una ocasión, en un naufragio que hubo aquí cerca de las costas de Galicia, La Voz le hizo una entrevista a uno de los supervivientes y dijo una frase que a mí me pareció terrible, ¿no? Dijo: el problema del mar es que no tienes a dónde escapar. Así que me parece una cosa horrorosa, ¿no? Que te ves allí y no tienes a dónde escapar. Bueno, pero es que aquí también pasa un poco lo mismo. Es decir, es que tampoco sabes a dónde escapar. Yo os contaba mi reacción. Mi reacción fue quedarme exactamente igual que una estatua. Pero ¿a dónde escapas? Es decir, si se te están cayendo los edificios, te estás viendo... Claro, pues que se te 3 de los caen las muertos, paredes. me dicen ahora los compañeros que 3 de esos 10 muertos que hay confirmados hasta ahora murieron golpeados por una cornisa. Golpeados por una cornisa. Claro, yo creo que un poco abondando en lo que decía Manuel, esa falta de seguridad, ¿no? De que siempre necesitamos un lastre, ¿no? Algo que nos dé esa seguridad. Aquí me siento seguro, ¿no? De repente pierdes esa seguridad y ¿a dónde voy? Esa sensación de ver a la gente corriendo por la calle, como se puede decir, como un pollo sin cabeza, ¿no? Es decir, ¿a dónde voy? ¿Dónde hay algún sitio seguro, ¿no? Entonces eso debe ser terrorífico, ¿no? Esa sensación como persona, ¿no? Y luego además si tienes a lo mejor, pues imagínate, una persona mayor a tu lado o un niño del que encima tienes que ayudar tú a salir hacia adelante, a salvarlo, ¿no? Es decir, tienen que ser unos momentos de un estrés increíble. Hablas de la seguridad, pero el umbral de seguridad supongo que también varía. Hablabas tú de que estamos en un país, bueno, en la situación en la que está España y no en el tercer mundo, por ejemplo. Supongo que ese umbral de seguridad en países del Cuerno de África, por ejemplo, será distinto. Se espera menos del entorno, ¿no? Se espera menos del otro, ¿no? Claro. Del otro global, de la ayuda del Estado, de los servicios sanitarios, de seguridad, etcétera. Pero hay que distinguir el momento posterior a la experiencia traumática en sí, que es el momento en que la tierra tiembla, en que toda seguridad anterior se anula, donde ya no hay nada firme a lo que agarrarse. Nuestra construcción del mundo es una construcción simbólica. Necesitamos pensar que ciertas cosas son seguras. Cuando se dice con los pies en la tierra, nos referimos a este tipo de metáforas, ¿no? La tierra es lo que permite estabilidad, seguridad. Cuando la tierra tiembla, se rompe, la seguridad del sujeto se evapora. Y en ese momento, sobre todo, mientras eso no acaba, lo que ocurre es lo que le ocurrió a Ernesto. Es una experiencia de angustia, que no es una experiencia de miedo. El miedo permite huir.
permite pensar dónde es una respuesta adaptativa, pero cuando falla la seguridad fundamental, la angustia paraliza. Claro. Y la persona puede no quedar absolutamente congelada y sin capacidad de respuesta. El momento posterior ya es diferente, ¿no? Es el momento del desamparo, es el momento, bueno, y si mi casa no está, o no puedo ir a ella, si no sé dónde está mi sobrino, si está bien o mal, si está mi hijo bien o mal, si mi madre que quedó en casa, son momentos de otro tipo de angustia que solo se consigue recomponer con el reencuentro. Habla Manuel de si mi casa no está, los datos que me van pasando y que van confirmando la magnitud de lo que ha sucedido en Lorca, habla de que en estos momentos habría hasta 10.000 desalojados, que no es una cifra baladí. Permitidme que vayamos a un vídeo, vamos a ir trufando lo que está pasando en Lorca con la campaña electoral, un vídeo, una sección que ya hemos estrenado en el caso de la ciudad de A Coruña. Ahora nos vamos a ir a Ferrol, se titula A quemarropa y saben que es un cuestionario con alguna mala uva a los candidatos a la alcaldía de Ferrol en este caso. A quemarropa. Lo mejor de Ferrol. Su patrimonio, el patrimonio natural y el patrimonio monumental. Somos una ciudad 10 en natural. Su puerto. Eu creo que as súas persoas. O seu barrio da Madalena. Bueno, su ubicación y cómo es, una vez que fue creada para lo que fue a finales de... Lo peor. Que todavía no hemos conseguido generar el nivel de empleo suficiente para que los jóvenes puedan... La reconversión industrial. Quizáis que estamos excluídos, non? Temos demasiado paro e demasiadas necesidades. O estado das rúas. La situación actual porque no hemos sido capaces de ser compensados por... Una medida para incrementar la natalidad. Desarrollarlo en todos los sentidos, hacer una ciudad atractiva que invite a vivir en ella. Volver a poder construir y reparar barcos en nuestra ría. Pois sin dúbida rehabilitar os nosos barrios históricos, especialmente a Magdalena e Ferrolvello. Unha boa xestión. Evidentemente recuperar los puestos de trabajo que hemos perdido como consecuencia de la construcción. El mayor fracaso histórico de la ciudad. Creo que no existe un gran fracaso en esta ciudad. Puede presumir de eso. Ha pasado épocas de dificultad. Perder las generaciones más preparadas de nuestra historia. A reconversión industrial. O paro. Corta. Non conseguir Ferrol patrimonio da humanidade. No ha tenido ningún fracaso histórico. Es una cucada con un futuro increíble por su... El mejor y el peor personaje histórico de Ferrol. Hombre, yo creo que el mejor, sin duda alguna, es Pablo Iglesias y el peor, obviamente, Francisco Franco. El mejor, posiblemente, Canalejas. El peor, posiblemente, un dictador que... Eu creo que o mellor personaxe histórico Pablo Iglesias e o peor Francisco Franco. Carballo Calero e Francisco Franco. Yo quiero hablar de la historia reciente. Este último alcalde, antidemocrático de los... Bueno, Juan Fernández debe de tener muchos problemas de relación con Irisarri porque me parece que es el peor alcalde o el peor personaje que ha pasado por Ferrol. Se preguntaba el personaje histórico de Ferrol. Exactamente. No es ninguna broma, ¿eh? Ferrol ha dado algún personaje, como acaban de poner ahí de manifiesto, que se ha llevado miles de vidas por delante, y me parece una absoluta boutada de Juan Fernández el tratar de compararlo, vamos, ni con el alcalde ni con ningún personaje actual. Yo creo que es una boutada absoluta. Bueno, el caso de Ferrol es un caso un poco atípico. Esta sección, como decía, la vamos a hacer en todas las ciudades gallegas, y llama la atención una cuestión, que es que aparecen cinco personas contestando, que es una singularidad en un panorama electoral y municipal en el que lo habitual es que haya menos... En Ferrol siempre ha sido una constante, ¿no? Siempre ha habido una fragmentación. Yo creo que se habla mucho de la cultura de la coalición y todas estas cosas. Yo creo que en Ferrol ha sido un sitio donde tradicionalmente ha habido mucho que negociar y muchas cuestiones. A mí me parecen llamativas también varias cosas de las que han dicho en el vídeo, aparte de lo que ha señalado Ernesto, que por no abundar y no repetirnos, pues tampoco voy a añadir mucho más a lo que ha dicho él, ¿no? Pero me parece muy curioso que todo el mundo esté bastante de acuerdo en que la reconversión naval haya sido lo peor que le ha pasado a la comarca de Ferrol, y a lo mejor lo que tienen que pensar es todas las oportunidades que se han perdido desde aquella reconversión, que evidentemente es un palo para una comarca que está absolutamente organizada en torno a la construcción naval, pero que tampoco ha buscado nuevos desarrollos, ¿no? De hecho, la prueba ha estado en que cuando Narón ha intentado una solución alternativa
administrativa ha multiplicado casi por 3 su población y su riqueza. Permitidme estas interrupciones constantes que os estoy haciendo, que os obligo a ir de un tema a otro rápidamente, pero tenemos una comunicación telefónica con Luis Mendoza. Luis Mendoza es director del Observatorio Geofísico de Santiago. Señor Mendoza, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, estamos digiriendo lo que ha sucedido en Lorca esta tarde. Lo primero que le quiero preguntar es si esa zona de Murcia es una zona geológicamente muy inestable. Bien, bueno, sí, esa es una zona de bastante riesgo y peligrosidad sísmica, ¿no?, de la península, bastante más que Galicia, por supuesto. Y efectivamente, de vez en cuando, pues dan un tipo de terremotos, se estaban dando pequeños, pero bueno, en este caso, pues se ha dado uno muy similar al de aquí de Galicia del 97, ¿no? Con unas consecuencias mucho más trágicas, pues debido posiblemente, pues eso, al fallo de un edificio, ¿no?, que no respondió lo suficiente, quizás. Especulábamos con la posibilidad de que el epicentro esté muy próximo a la superficie. ¿Esa circunstancia modifica los daños que provocan los terremotos? Evidentemente, sí. Una magnitud, un mismo terremoto, en función de la proximidad a la superficie, los efectos, o sea, la intensidad es mayor, ¿no? A ver si puedo separar un poquito la voz del micro, que nos rebota un poco el sonido. ¿Hay motivos para la preocupación o qué mensaje hay que transmitir en estos momentos? Perdón. No, le preguntaba si hay motivos para la preocupación, si esta situación se puede repetir, porque estamos hablando de 10 muertos y está quedando una cierta alarma. ¿Hay motivos para la preocupación o hay que estar tranquilos? Bueno, respecto a la predicción, pues no hay nada, no se puede predecir los terremotos y puede ser que este ha sido el terremoto más fuerte y durante pues la noche y unos días estén habiendo réplicas inferiores de magnitud, siempre que sea pues lógicamente el principal de la serie. Hablábamos de que se han producido tantas víctimas, fundamentalmente porque hubo edificios que se vinieron abajo. ¿Está preparada España, desde el punto de vista de la construcción de los edificios, digamos, para asumir este tipo de incidentes geológicos? Hombre, sobre los previstos, las normas sismorresistentes, sí, lo que pasa que posiblemente pues hay fallos, ¿no? Y no se llevan a lo mejor a cabo pues como debían de ser, posiblemente. No digo que se hagan involuntariamente, pero incluso con edificios antiguos, ¿no?, que antes de las normas sismorresistentes hoy día pues están habitados, pues puede haber fallos. Lo que sí es verdad que bueno, hay ciertos edificios peculiares, ¿no?, que sí, que incluso aunque no haya riesgo en la zona, debe tenerse en cuenta. Y el caso de simple pues lo que ha pasado ahí pues hoy en Murcia, que es los hospitales, ¿no?, claro, que debían de ser un poco más tener más cuidado con la construcción de este tipo de edificios, sí, porque no solo es la simple construcción que haya víctimas, sino que lógicamente a dónde deben acudir luego esas víctimas pues no se encuentran en condiciones. Por último, señor Mendoza, siempre que se habla de terremotos aquí en Galicia nos viene a la memoria aquella temporada en la que hubo una actividad no sé si inusual en la zona de Tracastela. ¿Cómo estamos últimamente? ¿Estamos más tranquilos? Bueno, pues sí, la verdad es que sabemos que en Galicia pues tampoco es una zona muy peligrosa, ¿no? Y que, bueno, ese sismo presente que hemos hecho mención del 97 pues fue de los sismos más graves de la historia sísmica, ¿no? Y que, bueno, pues tampoco hay como para estar preocupado, no hay motivo para estar preocupado, ¿no? Muy bien, pues con ese mensaje de tranquilidad nos quedamos. Muchísimas gracias, Luis Mendoza, director del Observatorio Geofísico de Santiago, por atendernos e iluminarnos con esta última hora. Gracias y buenas noches. Gracias. Bueno, no sé si os ha provocado alguna inspiración las palabras de Luis Mendoza. Hombre, yo me quedaría un poco con lo que comentaste antes antes de hablar con este experto sobre los 10.000 desalojados. A mí fue una cifra que, para estar localizado en Lorca, me parece un número muy importante. Por tanto, hay que pensar que algo de repente que tiene a 10.000 personas que durante un tiempo, que esperemos que sea lo más breve posible, se encuentren en esa situación de desamparo, de pérdida de su casa, de sus pertenencias, que creo que es algo que nos debería de hacer reflexionar. Dejadme que corrija algún dato, porque, como decía, estamos un poco sobre la marcha con la información que nos va llegando. El delegado del Gobierno en Murcia ha corregido la información que se había facilitado hasta el momento. Los datos definitivos hablan en estos momentos de 8 muertos y 2 heridos graves. Y otro dato muy llamativo: el presidente del Colegio de Geólogos ha dicho que la energía que se ha liberado durante el proceso sísmico equivale a la explosión de 200 toneladas de dinamita. Son datos que, bueno, dan un poco una idea de lo que sucedió en Lorca. Manuel. Sí, son datos
impresionantes. Parece que conforme vamos conociendo más datos, efectivamente la magnitud de lo ocurrido cobra una dimensión más grande, más importante y más alarmante. Yo creo que es el momento efectivamente de intentar prestar la máxima ayuda a todos los que han sufrido esta situación, incluyendo una ayuda psicológica que normalmente está prevista en situaciones de catástrofe. Quiero advertir en ese sentido que no se trata de hacer de cada persona que ha vivido esta situación un supuesto traumatizado. El momento es traumático para todos inicialmente, pero posteriormente a ese momento hay muchas personas que son capaces de asumir perfectamente la situación con el apoyo de las ayudas necesarias de su familia, etcétera. Lo que sí que hay que estar es absolutamente disponible para que aquellas personas que lo necesitan puedan tener este tipo de ayuda también. Bueno, con este sándwich que estamos haciendo con la última hora y la información que teníamos prevista, vamos a continuar, vamos a cerrar ya el paquete electoral con una sección que también procuramos hacer todos los días, en las que hacemos un resumen con nuestro punto de vista particular de cómo ha ido la jornada. Es nuestro Off the Record. Off the Record. Señorías, se reanuda la sesión. Y hoy vamos a hablar de los partidos minoritarios. Eles non entran nos concellos galegos. Pero también tienen voz, aunque a veces no tengan un tono muy optimista. Me desprecian totalmente y se ríen de mí. Pero hay outra. Soy realmente alguien que indeseable para ellos. Non o dubidedes. Porque son minoritarios, pero aún así... Un obstáculo clarísimo, o único obstáculo que temen. ¿Alguna observación? Y si no hay observaciones, pasamos a las estrategias de la campaña. Y es lo que estamos haciendo, doblando todo aquí la gente, doblando papeletas todo el rato. Desde o seu punto de vista, está facendo unha mensaxe intelixente. Pero con o sin mensaje, una cosa es cierta. En las campañas, como ya les decíamos ayer, van a pasar cosas maravillosas. ¿Maravillosas? Maravillosas. Sello particular que ponemos todos los días, gracias especialmente a nuestra compañera Marina Chiavegato, que se curra especialmente esta sección todos los días tratando de sacarle punta a lo que va sucediendo. Hay más asuntos relacionados con la campaña que quiero presentarles ahora y que enlazan con otras noticias que se han producido en las últimas horas. Es un vídeo de Josep Anglada. Josep Anglada es líder de una formación catalana que se llama Plataforma per Catalunya, con un pensamiento claramente xenófobo, ultraderechista. Concurrió a las elecciones catalanas últimas. Los primeros datos daban incluso la posibilidad de que entrara en el Parlamento catalán. Finalmente no entró, pero sí que aspira a algunos concejales. Este es el vídeo que les comentaba. Primer, els de casa. Vota Plataforma per Catalunya. Vota Josep Anglada. Bueno, primero los de casa, es un mensaje que escuchábamos de la voz del señor Anglada, que en este caso, como decía, representa a una formación que no se priva en lanzar mensajes xenófobos, pero no es la única. Es cierto que en el caso de Cataluña hay algunos candidatos del Partido Popular que coquetean con este tipo de mensajes, ¿no, Fran? Sí, ha pasado en Badalona en las pasadas elecciones autonómicas, que también se presenta y parece que tiene bastantes posibilidades de salir, ¿no? Es evidente, el hombre este es concejal en Vic, quiere decir que hay un caldo de cultivo ya sobre el que está sentado y que él ha experimentado pues cierta receptividad. Bueno, no olvidemos que Alicia Sánchez Camacho, la líder del Partido Popular en Cataluña, difundió aquel vídeo, no sé si recordáis, en la campaña de las elecciones catalanas, que lanzaba bombas, ¿no? Contra los en ese sentido, yo lo que creo creo que hace 2 semanas o 3 venía un análisis bastante en profundidad en la prensa nacional sobre el tema de que aportan más de lo que... Sí, no, un poco lo que venían contando sobre que España está un poco al margen de un fenómeno que se estaba produciendo en toda Europa, sobre todo a raíz de la victoria del finlandés Timo yo solo sé que es hincha del Millwall porque era la peor afición que hay en Inglaterra, que me pareció un argumento bastante lógico para que un ultra como él pues se declarara fan de un equipo, ¿no? Pero que mantenía, pero lo que yo creo es que el problema que hay en
España es que la ultraderecha está muy fragmentada, está muy dividida en demasiados partidos, grupúsculos que por las características de la ley electoral española, con un techo mínimo del 5% para poder acceder a los cargos públicos, pues que les limita muchísimo la representación, ¿no? Y entonces encuentran eco en personajes de este calibre, pues como lo que está ocurriendo en Cataluña, que tiene un incremento muy elevado de la población catalana y con una inmigrante, y quería decir con una sociedad civil como la catalana que habitualmente prefiere mirar para otro lado en todas las cosas que ocurren. Lo hemos visto con el caso Palau sí, o sea, viven en un mundo paralelo donde ese mira para otro lado con respecto a la corrupción. En el caso Palau, por un ejemplo, en el caso de la sociedad también, pues ellos presumen de sí, pero allí ha pasado con un partido que teóricamente estaba desalojado del poder y ha seguido manteniendo todos los resortes como si estuviera gobernando, exactamente igual. Ha habido un paréntesis en el tripartito o cuatripartito en algún momento que llegó a ser, y en la práctica ellos han seguido teniendo todos los resortes de poder, ¿no? Y de hecho la prueba es que han ganado ahora con la mayor victoria que ha habido en las elecciones catalanas desde casi Tarradellas, y pues van a recuperar Barcelona y probablemente muchos otros ayuntamientos. Entonces ahí se ha producido una escalada dialéctica de a ver quién es más ultracatalán que el que está al lado. Hemos visto que hasta Ciutadans ha perdido parte de esa identidad españolista de la que presumía y ya obvia también esa parte de la campaña, ¿no? Entonces, en ese sentido, personajes como este lo que hacen es valerse del miedo de la gente. Antes hablaba el doctor de la diferencia entre angustia y miedo, y yo creo que lo que está produciendo en Cataluña esta situación, a mí lo que me produce desde luego es miedo, ¿no? Y espero que a muchos españoles nos dé tiempo a reaccionar, porque si no... Pensé que te ibas a referir, que yo creo que conviene recordarlo siempre que sea posible, que hace unos días salía un estudio en el que se valoraba y se cuantificaba la aportación de la inmigración a la economía española, y la conclusión era demoledora. Están aportando bastante más de lo que reciben, por si acaso alguien se equivoca. Ernesto o Julio. No, a mí me parece una indecencia. Lo de este personajillo me parece una indecencia por ser correcto, educado y no decir malas palabras, ¿no? Me parece que además este tipo de personajes pues no se les debería o sea, se les debería de hacer el vacío casi. Sí, el vacío, o al menos el plantearle tantas exigencias como le estamos planteando a otros que probablemente causan menos problemas que él. Porque estamos siendo extraordinariamente exquisitos con algunas pulcros, con algunas formaciones. Hombre, este no ha matado a nadie todavía. No ha matado a nadie, tampoco los de Bildu han matado a nadie. Los de Bildu de momento tampoco han matado a nadie. Ahora salió hoy en el periódico uno con una pancarta. Bueno, pero Bildu ha dicho que es el que salió de la Lo de la pancarta, si quieres también lo hablamos, porque a mí me hubiera gustado saber vuestra opinión, por ejemplo, si sale con una pancarta del Real Madrid, o si sale con una pancarta del Partido Popular, o si sale con una pancarta del Partido Socialista, porque claro, un descerebrado no tiene nada que ver. Lo que van a emprender acciones legales. Leía yo cuando en algunos actos de partidos políticos legales salgan las banderas anticonstitucionales. Pero bueno, ese no era el debate. Quiero decir que estamos muy sensibilizados y pidiendo la prueba del algodón a determinadas formaciones, y hay otras que yo creo que hacen muchísimo daño, como es esta, muchísimo daño. Bueno, porque van penetrando un discurso. Claro, y además es lo que decía Juan. Vamos a ver, ya tiene una representación. Hay un elevado porcentaje de inmigración en las catalanas en la comarca de... Y el discurso que da es el discurso más fácil, es decir, fijaos qué estupidez. Primero nosotros, pero qué tontería está diciendo. Es decir, estos son los que realmente... Claro, ¿quién va a decir que no a esas cosas? Después la gente que está sin trabajo, que tiene problemas en la empresa o que tiene no sé qué, y que ve que los inmigrantes trabajan y que algunos sobreviven con cierta dignidad, pues les molesta. A mí, de verdad, me produce vergüenza, me da vergüenza ver que en mi país puedan ocurrir estas cosas, y desde luego lo que pido es que seamos exactamente igual de exquisitos que somos para ciertas formaciones, que tengamos el mismo rigor para juzgar a este tipo de personajes. Insisto, me parece una indecencia. Solo un apunte muy rápido para provocar, simplemente. Hoy justo venía la polémica en Estados Unidos con Obama y los inmigrantes que quieren nacionalizar a 10 millones, darles el permiso de residencia, la tarjeta verde, la famosa tarjeta verde, a 10 millones de personas que viven ilegalmente en Estados Unidos, y la guerra que hay en Estados Unidos montada también con ese tema, porque
que todos los estados fronterizos con México han poco menos que declarado delincuentes en algunos casos como Phoenix, bueno, Arizona, perdón, no Phoenix, y algunos otros estados han declarado como delincuentes a los inmigrantes, ¿no? Y también se produce la misma batalla porque... Hay una deriva que tiene que, luego comentaremos, que está afectando a Europa también de forma bastante preocupante. Hoy hubo una decisión que ahora vamos a comentar, Julia. Yo me sumo totalmente a los calificativos que ha utilizado Ernesto, y yo creo que además ha sido muy elegante. Ha sido muy correcto, lo que digo, porque muy lo que elegante. se me apetecía, sí. Ya sabes. Bueno, pues yo también me uno a esa parte que no vamos a decir por ser políticamente correcto. Pero además que es que desde el punto de vista de los gallegos, que somos un pueblo que ¿quién no tiene a un inmigrante? Es decir, que aún hoy estamos en todas partes. Yo ayer estaba viendo un programa de españoles en el mundo, en Namibia, y la mayor parte de la gente que estaban entrevistando eran gallegos, que se han ido a buscar su vida, porque aquí no pueden, a otras partes. Y yo creo que la inmigración sí tenía que salir en la campaña electoral, pero debería de salir desde un punto de vista positivo, de integración, cosa que ya que ahora está saliendo esta gente, o llamarle gentuza, yo creo que me quedo un poquito más tranquila, ¿no? Sí, es verdad, porque tampoco hay que ser tan elegantes con ellos. Me gustaría oír a los partidos políticos sacar el tema de la inmigración, pero en un tema positivo, en un tema de vamos a incorporarlos, vamos a tenerlos en cuenta, y no en ese aspecto tan negativo, porque la desgracia es que siempre esta gente suma algo, saca lo peor de alguna gente, y que se puede unir a esta concepción de inmigrante que también en algunos casos es... El vídeo es sustituir a las supuestas vecinas de toda la vida, las chicas, las niñas con minifalda, saltando a la comba, efectivamente, sí. Por es una indecencia. Mujeres con burka. Sí. Vamos a ver, es obsceno, sí, pero es muy inteligente. Sí, no tengo la menor duda, Manuel. ¿Por qué? Porque apunta a que el lugar de nuestras tradiciones va a ser colonizado por otros de fuera, extranjeros, que van a imponer en el lugar de nuestros juegos tradicionales van a colonizar ese lugar. No es el argumento de lo que aportan o no aportan al PIB, etcétera. No es el argumento de la razón. El racismo siempre es de vísceras, no es el argumento racional. Es tan visceral que toma el cuerpo, provoca un odio que se siente en el cuerpo. Es el odio a que el otro venga a gozar desplazándome de mi lugar. Y eso efectivamente convoca lo más bajo de cada uno de nosotros. El racismo es un fenómeno en auge, luego probablemente, Fernanda, dices que lo veremos en toda Europa, a nivel electoral. Cuando hay crisis se dispara, generalmente. Y es especialmente, e incide especialmente muchas veces en los barrios de trabajadores. ¿Por qué? Porque es el lugar donde hay la convivencia material con el inmigrante. Y en esa convivencia lo insoportable es que el otro goce de un modo diferente a mi tradición. En realidad, el fundamento de todo racismo es el rechazo a que el otro sea diferente. Eso, si lo vivimos en el extranjero, le llamamos exotismo. Lo que es idiosincrasia en el Magreb es odiosincrasia en Arteixo. Es decir, el que puede adorar las formas, las costumbres del magrebí en el Magreb no lo tolera de vecino. Esto tiene un nombre, si me permite. Esto se llama nazismo. Esto es exactamente la herencia de Hitler. Sí. O sea, es la herencia de Hitler. Esto es nazismo puro y duro. Para que sigamos preocupándonos todos un poco, déjame que diga lo que ha pasado hoy, porque, como saben, en los últimos días se ha hablado de forma reiterada de la modificación del Tratado de Schengen, ese tratado que en su momento significó la apertura de las fronteras interiores en la Unión Europea. Es una reclamación que llevan planteando desde hace días Italia y Francia, coincidiendo con esa oleada migratoria que se ha desatado hacia la isla de Lampedusa, procedentes del norte de África. La Unión Europea está resistiéndose a esa modificación del tratado, pero hoy, de forma inesperada y sorprendente, Dinamarca unilateralmente ha decidido recuperar esas fronteras interiores que las separan, en este caso, de Alemania y de Suecia. ¿Por qué lo ha decidido el gobierno danés? Pues como consecuencia de un acuerdo al que llegó precisamente con sus socios de la ultraderecha.
Primero Italia y Francia amenazaron con un intento de restringir sus fronteras, pero Dinamarca ha ido más allá. Sin consultar antes a sus socios europeos, el gobierno danés ha decidido restablecer los controles fronterizos. La medida podrá entrar en vigor en breve y es el fruto de un acuerdo entre el gobierno liberal con la ultraderecha. El motivo para adoptarla, el aumento de la criminalidad. Dinamarca se convierte así en el primer país de la Unión Europea que rompe de forma unilateral con el Tratado de Schengen, el acuerdo con el que se estableció la libertad de circulación en el continente y al que hasta ahora estaban adheridos todos los países de los 27, a excepción de Reino Unido, Irlanda, Chipre, Bulgaria, Rumanía y otros 3 extracomunitarios. Esta decisión se toma en pleno debate europeo sobre la conveniencia o no de modificar el tratado, unas modificaciones que la mayoría de los eurodiputados han tachado de concesión al populismo y a la xenofobia, ya que se plantean tras la llegada masiva de inmigrantes norteafricanos que huyen de las revueltas en sus países. Una afluencia que desde países receptores como España se puntualiza, no es en realidad tan masiva. Desde enero Italia ha tenido que acoger a 25.000 inmigrantes tunecinos, 5.000 menos de los que llegaron el pasado año a Canarias. Bueno, la verdad es que a mí estas imágenes de los inmigrantes apelotonados en la puerta del Edén me llaman, no sé, me conmueven de forma especial. Me parece que es algo a lo que nos hemos ido acostumbrando y que no tendría que ser así. La decisión de Dinamarca coincide, como todos sabemos, con una denuncia muy grave desde mi punto de vista contra la OTAN de no haber prestado auxilio a una patera que finalmente se hundió precisamente cerca de Lampedusa. Yo no sé si el caldo de cultivo que se está planteando en los últimos meses tiene un peligro particular. Hablabas tú del nazismo, yo no quiero hablar del nazismo, pero... No, es que, Fernanda, es nazismo puro y duro, es eliminar una parte de la población, es exactamente en beneficio de otra. Vamos a ver, cuando no se deja entrar a una patera con 50 o con 200 inmigrantes en un país, sabemos a lo que están condenados a morir. Hay un salto cualitativo en el hecho de que la OTAN desoiga las llamadas de auxilio. Estamos dando saltos importantísimos. Cuando un país no deja entrar a una patera y la devuelve a alta mar en las condiciones en las que viene, el otro día lo vimos, morían 60 y tantos. Eso es una eliminación exactamente igual que la que hacían los nazis. Es decir, me da igual que lo tires al mar, que arrojes a la gente viva al mar, que la metas en unas cámaras de gas. Me da exactamente igual. Pero yo creo que la situación económica, la situación de crisis y la situación pues también a lo mejor no sé, de falta de valores que estamos teniendo en este momento, en que cada uno trata de salvar su pellejo, pues es lo que estábamos hablando de Cataluña, es lo que está provocando esto. Pero mira, a mí la decisión de Dinamarca... Para mí el elemento fundamental en la situación, en el rebrote de la ultraderecha o de los elementos diferenciales con los demás, yo soy hijo de la inmigración y conozco bastante ese mundo. Yo he nacido en Londres, en una ciudad de 13 millones de habitantes donde londinenses quedarán 500.000, como mucho, ¿no? Pero yo conozco un poco también el fenómeno y yo solo me quiero decir de dónde proceden el mayor número de ultras en este fenómeno. Hay que recordar que los catalanes son xenófobos hasta con sus vecinos, porque les caen mal los valencianos, les caen mal especialmente los andaluces y los extremeños. Hay que ver los chistes también de gallegos, que también son graciosos, y pertenecemos al mismo estado, por lo menos de momento, ¿no? Aunque a alguno de ellos a lo mejor no le parecería bien. Pero es que además no solo eso, en Inglaterra el British National Party, que es, digamos, la rama más dura de los ultras de allí, está afincada ¿en dónde? En los suburbios industriales de Manchester, Liverpool y del norte desindustrializado de Inglaterra. En Francia, Le Pen, los ultras de Le Pen, con su hija, su feudo natural lo tienen en Marsella, una ciudad de 1 millón de habitantes que es de lo más multicultural que yo he visto en mi vida. Quiero decir, en Italia, que es el verdadero foco de todos estos problemas, como donde para mí desde luego es el laboratorio donde se reproducen luego en toda Europa los fenómenos, lleva la liga de Humberto Bossi, lleva liándola 10 años. En el caso de España también hay que aclarar que los problemas se producen en las comunidades en las que se pueden producir. Si no hay inmigrantes, Cataluña el es exactamente el mismo caso que la liga de Humberto. Pero hay un porcentaje muy elevado de inmigración en Cataluña. Que aquí no hay, en Galicia, por Galicia no hay, en Murcia también. El ejemplo de Italia, la liga lombarda, que es miembro del equipo de gobierno de Berlusconi. Ya sé que no es un gran ejemplo con Berlusconi por el medio, pero es exactamente lo mismo. Ellos allí se han pedido, ¿qué ministerios han pedido? Interior, claro. y los que regulan ese tipo de problemas, porque cuando hay crisis, tú ahora no necesitas mano de obra, y si te vienen, lo que te suponen, estoy hablando desde el punto de vista de lo que piensa esa gente, es un problema, porque
porque tú tienes que darles los mismos servicios, exactamente los mismos servicios que el planteamiento de base. Bueno, Jaime, hemos estado con un grupo de inmigrantes aquí en la ciudad de A Coruña. Hemos recurrido a una ONG que trabaja sobre todo con subsaharianos, que se llama Icus Zebra, y nos han puesto en contacto con 3 de estos inmigrantes que están perfectamente integrados aquí en Coruña, en Galicia, y que nos hablan un poco de qué les parece todo este movimiento que está habiendo contra la inmigración. Juegos en los que se mata a extranjeros o pronósticos futuristas en los que se impondrán las costumbres musulmanas. Son algunas de las ideas en las que se inspiran algunos partidos políticos para hacer propaganda. Ellos, los inmigrantes, son siempre el objetivo de estas campañas en las que parece no haber límites. El sentimiento que me produce es indignación. Yo creo que una campaña electoral se tiene que visualizar y proyectar de una manera tal que se llegue a todas las personas, ¿no? No infravalorar la capacidad o la vida de cualquier inmigrante. Generar alarma y exagerar los estereotipos son la tónica de estas parodias. No está bien para el partido y no está bien para el público, porque jugaron con las costumbres de la gente. Lamin lleva ya más de 10 años en Galicia y asegura que es ahora cuando más vídeos como estos se están conociendo. Se aprovechan como está yendo ahora España con la crisis, porque hace 10 años esto no pensaban hacerlo. Los 3 insisten en que los políticos deberían ser los primeros en dar ejemplo y que no todo vale aunque estemos en elecciones. Bueno, a mí me parece un mensaje muy inteligente por parte de esta gente, que los políticos son los primeros que tendrían que tener cuidado con las cosas que dicen, ¿no? Y que aparece cuando hay crisis. Pero en la medida en que piensan que obtienen una rentabilidad electoral, el cálculo es en términos de rentabilidad, no en términos éticos. Esto explica, por ejemplo, que parte del PP en Cataluña jueguen una línea muy peligrosa con el tema del racismo, ¿no? A mí me parece que el fenómeno fundamentalmente responde a la necesidad de colocar el causante, la causa de todos los males, en un grupo. Eso funciona muy bien a nivel de colectivo, de ciertos colectivos, ¿no? Los responsables de la situación del paro, de que no haya trabajo para los ciudadanos españoles, europeos, etcétera, son los inmigrantes. Si se localiza el mal en un lugar, eso tiene una atracción enorme desde el punto de vista subjetivo. ¿Por qué? Y pasa a ser un mal a exterminar. Eso pasa también por desprover en parte de la humanidad misma a los inmigrantes. Cuando se dejan morir a los de la patera, cuando se les recluyen en guetos, hay una cierta pérdida del estatuto de semejante, porque con un semejante yo no puedo hacer eso. Claro, pero lo que sí ha desaparecido en el caso de Galicia, de mucha gente que pueda pensar esto, y de otras comunidades que tradicionalmente han emigrado, es un poco el sentimiento de empatía hacia una situación que tú viviste en el pasado, o que familiares tuyos vivieron en el pasado. Que a mí me sorprende lo que comentabas tú, Julia, ¿no? Que un país como es en España, en el que no hace tanto tiempo la gente se marchaba masivamente, llama la atención. A veces lo más rechazado es lo más próximo. Es lo más próximo, lo más íntimo, viniendo desde el exterior. A mí me llama la atención, perdona. No, nada. No, a mí me estaba viniendo era un refrán que dice: no sirvas al que sirvió. Pues esto puede reflejar lo mismo. Yo tengo familia de inmigrantes, me he ido y ahora parece ser que en vez de ser más solidarios somos menos. Yo estoy totalmente de acuerdo que es rentable lo de echarle siempre la culpa, por ejemplo, del caso del paro, ¿no? Es decir, yo no tengo trabajo porque han venido unos inmigrantes y ellos son los que están trabajando. Yo me preguntaría, estos inmigrantes han venido porque ese trabajo no lo queríamos hacer nosotros. En segundo caso, a estos trabajadores no se les está pagando lo mismo que a un trabajador nacional. Las subcontratas estas del AVE en Orense a los portugueses que vienen, salió un reportaje publicado en La Voz de que ni trabajaban las mismas horas, trabajaban más y se les pagaban menos, ¿no? Bueno, sin duda un asunto, el de la inmigración, el del racismo, el de la xenofobia, el de los políticos que utilizan estas circunstancias para hacer campaña electoral, que va a estar presente en los próximos días con alertas que van salpicando todo el mapa de la Unión Europea. Así que muchos frentes informativos abiertos. Hablando de Lorca, la última hora nos dice que Rubalcaba y Chacón
estarán mañana a primera hora en Lorca tomando posición sobre el terreno, y que el alcalde de Lorca ha pedido a los ayuntamientos limítrofes que les hagan llegar alimentos y mantas para poder atender convenientemente a la ciudadanía. Son titulares todos ellos que lo que hablábamos aquí, que nos trasladan, parece que a otras latitudes, ¿no? Y a un escenario muy preocupante. A las 8 de la mañana V Televisión dará más información sobre lo que ha sucedido en Lorca. Muchísimas gracias a los cuatro por acompañarnos en esta noche tan sobresaltada con informaciones de última hora. Ha sido un placer, como siempre. Nos vamos por hoy. Regresamos mañana, como siempre, a partir de las 10:20. Les dejo con los titulares del día. Sean felices. Thank you.